Buenas noches, bienvenidos a Fondo, Cali y los flagelos de la violencia e inseguridad. De enero a mayo murieron 426 personas en hechos violentos. Solo en mayo fueron 80 las víctimas. El narcotráfico es el origen de muchos de los asesinatos. Análisis esta noche en A Fondo. A Fondo presentan Leo Quintero y Jair Lenis. Realización Dayana Arango y dirección general Óscar López Noguera. Buenas noches, nos encanta estar con ustedes aquí en A Fondo. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Don Óscar López, buenas noches, ¿cómo está usted? Don Leo Quintero, un saludo a usted, a todos los televidentes de A Fondo, bienvenidos a este especial sobre violencia e inseguridad. Y estos son los perfiles de los invitados esta noche a Fondo. Esta noche, en A Fondo, Gustavo Orozco, politólogo, experto en temas de seguridad. Jesús Darío González, trabajador social con estudios posgraduados de especialización en comunicación y cultura, en pensamiento político. Roberto Rodríguez, abogado y concejal de Cali. Álvaro José Pretel Meneses, investigador de la Universidad del Valle sobre la economía del delito. Y en A Fondo queremos también conocer lo que pasa en la violencia. Este es el marco general de lo que pasa con la violencia en nuestra ciudad, en el Valle del Cauca. Nuestro director, Óscar López. ¿Cómo enfrentar la violencia en una ciudad en la que en los últimos 6 años se registraron 7.103 personas asesinadas? Diferentes factores han generado que Cali sea violenta. En el 2021 se registraron 1.217 homicidios, mientras que en el 2020 ocurrieron 1.075. Cali cerró el año 2019 con 1.114 homicidios, 56 casos menos respecto al año 2018, cuando se registraron 1.170 muertes violentas en la ciudad. En el 2017 se registraron en Cali 1.228 homicidios, en el 2016 1.299 muertes violentas. En el periodo de enero a septiembre del año 2022, en Cali fallecieron en hechos violentos 717 personas. Al cierre de noviembre teníamos una reducción de cerca de 25% en el número de homicidios en la ciudad en relación al mismo periodo del año pasado, lo cual es una cifra positiva para la ciudad. Pues estamos por debajo de los 1.000 homicidios, que era como un tope que no queríamos nosotros romper y que siempre estábamos por arriba de los 1.000 homicidios. La estadística de violencia reflejó que para el 3 de diciembre el indicador ya estaba en 890 casos, 245 menos que en el año 2021, el mismo periodo de tiempo. Después de 2 semanas, el 19 de diciembre anterior, Cali ajustó 941 homicidios. Reducir las muertes violentas por debajo de 1.000 homicidios al año en la ciudad de Cali es algo histórico. Lo tenemos que lograr para que así el 2023 nos coloquemos como meta reducir los homicidios por debajo de 800 hasta que el derecho a la vida efectivamente sea una conquista de los ciudadanos. Se logró en este final de año, en el balance que se hizo, a través de un esfuerzo sostenido por parte de diversas instituciones del Estado y especialmente de la Alcaldía, una disminución importante de los homicidios en Santiago de Cali. El 2023 no solamente tenemos que mejorar esa cifra, sino que tenemos que doblar esfuerzos para lograr que siga retrocediendo. De todas maneras sigue siendo una vergüenza los indicadores de muerte que hay en Santiago de Cali, pero también celebro desde luego la importancia de la obtención de esta cifra. Las 3 comunas más afectadas por la violencia son la 14 con 98 casos, la 15 con 91 y la 13 con 71, las mismas comunas que desde hace varios años padecen la situación más compleja en Cali. Este año, con las cifras que se han registrado y en las que se evidencia la reducción de víctimas mortales por violencia en una apuesta de ciudad para superar la delincuencia organizada, el sicariato, las redes del narcotráfico de drogas, el mercado de armas ilegales, bandas criminales, extorsión, intolerancia, las venganzas y en general los factores que han afectado el tejido social de esta capital. Una labor en la cual es fundamental el aporte de toda la ciudadanía que de manera valiente vele por sus conciudadanos sin multiplicar más factores de enfrentamientos y se la jueguen por su ciudad en una apuesta por la grandeza de Cali.
Muy bien, un trabajo hecho por a fondo, seguimiento a las cifras de violencia en la capital del Valle del Cauca. Nuestros invitados, don Leo Quintero. Nos acompaña el concejal de Cali, Roberto Rodríguez. Concejal, buenas noches, ¿cómo me le va? Leo, muy buenas noches. Oscar, televidentes, muy buenas noches. Complacido estar en el programa. Y una persona experta en materia de seguridad, politólogo también, Gustavo Orozco. Buenas noches, ¿cómo me le va? Leo, buenas noches, Oscar, concejal. Feliz de estar acá y listo para que analicemos un poco este tema eterno que nos preocupa tanto y que no hemos podido resolver. Don Oscar, todos suyos. Bueno, iniciemos con el concejal Roberto. Tuvimos el año anterior menos de 1000 muertos. Por primera vez en mucho tiempo se lograba bajar esa barrera de las 1000 personas fallecidas en hechos de violencia en Cali. Y arranca el 2023 y ya llevamos a 30 de mayo 426 personas muertas de forma violenta. Solo en el mes de mayo anterior 80 personas. Es difícil de explicarle a la ciudadanía lo que ocurre en materia de inseguridad y los informes que nos entregan desde la alcaldía y los diferentes organismos. Sí, hemos tenido una reducción en los homicidios, pero temas tan complejos que se manejan en la ciudadanía que hoy los alarman, que los llenan de terror, de miedo y angustia. El hurto, ese hurto callejero se ha incrementado ostensiblemente. Y en los barrios como Potrero Grande, Llano Verde, las desapariciones. ¿Y qué decir? La venta de estupefacientes. Son temas que allí están, son temas que hacen parte del día a día de los caleños y que generan riesgo. Sí, hay que repetirlo. Se ha hecho un buen trabajo por parte de la policía, por parte de las entidades que ejercen el control ciudadano, pero lo que es todo el ambiente de inseguridad de la ciudad realmente genera pánico colectivo. Gustavo, ¿qué hacer para entender un fenómeno que mientras la policía reporta que baja el número de personas fallecidas, la sensación de inseguridad aumenta entre la población? ¿Cómo se entiende ese fenómeno? ¿Cómo se hace para que la gente entienda que la policía está trabajando, pero una cosa es esa y otra cosa es la reacción de confianza de la ciudadanía? Pues mira, yo creo que efectivamente lo que entendemos en el campo de seguridad es que la percepción de seguridad y la realidad de seguridad son dos caminos totalmente distintos, uno con más énfasis frecuentemente por parte de las autoridades que el otro, la percepción pocas veces atacada, y yo creo que una ciudad como Cali, pues tristemente nuestra historia nos demuestra que simplemente hemos interiorizado lo que pasa y hemos asumido que el costo de vivir en Cali es simplemente ese, que sepamos que la vida está en riesgo en cualquier lugar. Yo creo que lo importante también es entender que eso no es normal y por eso es que personas como yo que nos metemos en este cuento insistimos en mostrar que estamos mal y no mostrar que estamos mal per se, pero para que la gente entienda que la situación de Cali es grave, no solamente a nivel doméstico, sino a nivel regional e internacional. Y lo importante es que se ataquen ambos frentes al tiempo, la realidad de seguridad y la percepción. Y no solamente los crímenes violentos, sino también otros crímenes, como por ejemplo la extorsión, que tienen una alza tremenda de más de 300% en algunos meses, que a pesar de que no son los más visibles, sí afectan significativamente el problema de seguridad. Gustavo, tenemos en este momento en barrios como Llano Verde, nos registran 4 días de enfrentamientos todos los días. Cuando se va a ver quiénes son los que se están enfrentando, son muchachos menores de 15 años. O sea, tenemos también una disminución del promedio de edad de las personas armadas que se están enfrentando en calles de Cali. Ya antes se enfrentaban por parte de tenis, Leo, ahora es por una línea de microtráfico. Oscar, yo creo que el problema de los menores es bastante serio y frecuentemente con poca, no solamente atención, sino respuesta. Empezando, por ejemplo, con las consecuencias que tienen los menores que se deben acoger a un sistema diferencial, frecuentemente con unas condiciones más laxas, pero que tenemos que ponerle no solo la lupa al IMPEC, sino también al ICBF, que es el que administra estos centros precisamente para los menores. Ha habido poca inversión en ese frente, hay pocos cupos y poca evolución, no solamente la capacidad para tenerlos en estos centros, sino también de invertir para que unos menores que efectivamente frecuentemente son víctimas también tengan opciones reales con inversión pública para que puedan salir de las garras del crimen. Eso por un lado. Y lo segundo también es entender que aquí el problema en Cali está sobrediagnosticado. Sabemos que frecuentemente es por narcotráfico, pero el tema que vos mencionas también de conflictividad social, de riñas, en Cali tenemos que entender que también es un problema de convivencia. No es únicamente un problema de crimen organizado que tratamos también facilistamente de siempre decir que es únicamente por microtráfico. Sí, en su mayoría lo es, pero aquí también tenemos un problema serio de convivencia, que no es solamente reflejado en las riñas, lo vemos todos los días también con el incremento de los ataques del mío y con la intolerancia de la gente frente a sus vecinos, problemas tan sencillos como el ruido que terminan en peleas, pero también en muertos. Hay temas complejos que se dan dentro de todo este asunto de la inseguridad en una ciudad como Cali, el tema de la extorsión, el tema del manejo de la autoridad misma frente a este problema, el tema de la confianza, pero un tema son los jóvenes, como plantea
Gustavo, el tema complicado es que a los jóvenes del oriente de la ciudad de Cali, que son los más impactados por la inseguridad, comunas 13, 14, 15, 16, la comuna 21 de la ciudad de Cali, la comuna 18 de la ciudad de Cali, los jóvenes van y reciben programas de capacitación, quizás son los más capacitados del mundo porque hay fundaciones especializadas en dar capacitaciones todo el año permanentemente con contratos de la alcaldía de la ciudad de Cali, pero ¿qué pasa para que se cristalice del tema de capacitación al tema empleo para esos jóvenes que es el punto focal de todo, concejal? Toca varios temas, Leo. El primero de ellos, los jóvenes. Pero para revisar el tema de los jóvenes, miremos lo que es la deserción escolar. Entre cada año, de los 165.000 jóvenes que estudian en los colegios públicos, alrededor de 15.000 a 17.000 desertan, años 9º, 10º y 11. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Cuántos tenemos en los últimos 5, 7, 10 años? Pues muchos jóvenes que no culminan un bachillerato. ¿Qué ocurre cuando el joven no culmina el bachillerato? Primero, no tiene libreta militar, entonces no tiene posibilidades de elaborar, no tiene posibilidades de hacer una carrera técnica. Y ese joven pierde la esperanza. Ahí vienen las garras del microtráfico, del narcotráfico, de la criminalidad. Las garras de no hacer nada y quedarse en una calle mirando para otro lado o quedarse en una casa con sus padres mirando para el techo. Aquí el Estado tiene varias responsabilidades con los jóvenes. La primera, sí, hemos hecho un esfuerzo grande con temas de becas universitarias, pero se necesita un gran trabajo con aquellos jóvenes que hoy están entre los 18 y los 25, 26 años, que pueden ser un poco más de 60.000 que no terminaron su bachillerato. Esos jóvenes están sin la esperanza de futuro. A esos jóvenes tenemos que generarles un bachillerato acelerado, tenemos que generar las condiciones de una libreta militar para que al menos tengan la posibilidad de un empleo o la posibilidad de una carrera intermedia y si se deciden, pues una universidad. ¿Qué pasa cuando no se hace por parte del Estado? Lo vemos en el oriente de la ciudad. Las bandas, están las milicias, tanto de las FARC como del ELN, reclutando jóvenes. Allá les están convocando para ir al monte, en la ladera de la Comuna 20. Ahí tenemos, ya están expidiendo salvoconductos, pases para que puedan bajar a esta comuna de la ciudad. En el oriente, cuando no acceden a irse, los están raptando y esas son las desapariciones. La ciudad tiene un tema muy complejo y no solamente son los homicidios. La violencia se está bajando de las montañas a nuestra ciudad, los grupos cada vez hacen más presencia y si bien el microtráfico hoy es el 65-70% producto de los homicidios, eso está creciendo y está creciendo por un tema, Leo, que no se le ha puesto mucho cuidado, el lavado de activos. El lavado de activos parece que todos miran para otro lado, todos no es conmigo, no lo conozco, no sé qué pasa, pero un modo de ejemplo para que entiendan lo que es el lavado de activos, que no se controla y no se saben los recursos. El presupuesto de Cali puede estar por el orden de 4.6 billones al año. Remesas el año pasado, más de 14 billones entraron a Cali, 14 billones. ¿Quién reporta? ¿Quién sabe qué plata llegó? ¿De dónde llegó? ¿Cómo llegó? Eso que está haciendo la gran mayoría, fortalecer grupos, fortalecer clanes. Mientras el presupuesto para seguridad de una ciudad como Cali, 61.000 millones, no se compadece. Ese es realmente lo que necesitamos ver cómo solucionamos. Gustavo, el tema precisamente de la coyuntura, tener 426 muertes al 30 de mayo, como se ha hablado, es diagnosticado el problema, se saben qué comunas es, unos por microtráfico, otros por el tema de la intolerancia, otros porque es que a todo lo arreglan en Cali con violencia últimamente. La connotación después del estallido social, ¿cuál ha sido? Yo creo que la implicación más grande después del estallido social, ni siquiera el estallido per se, es que la reacción de la alcaldía ha sido de absoluto desinterés, y creo que eso lo vemos desde antes del estallido, es que a la alcaldía simplemente el tema de seguridad no le interesa. Y yo creo que más allá del tema de seguridad es el tema del imperio de la ley, y que esta ciudad tiene que transmitir un mensaje de que acá realmente hay unas consecuencias. Eso aplica desde el menor que está cometiendo un delito hasta el bandido más grande contra los terroristas y demás, y en cosas tan sencillas como la interacción de los caleños con sus calles. Acá realmente no hay un mensaje contundente de ninguna forma de que la ley tiene un peso. Les tengo una contrapregunta.
¿cuántos muertos hubo en el primer año de Rodrigo Guerrero alcalde en su segundo periodo? Pues mira, yo creo que más allá de... Yo creo que es importante entender dos Porque cosas. es que no todo, los mayores récords no los tiene Ospina. En mitad estuvo también bastante muertes y Guerrero en su segundo gobierno también tuvo muchas muertes. Sí, mira, en los últimos 15 años la cantidad de homicidios más alta la tuvo Guerrero durante su administración. Pero tuvo? creo que es 1.700. importante, pues su pico fue 1962 muertos en 2013. Pero que 1982, pero casi que los dos, lo que suman 2 años de Ospina. Pero lo importante en ese caso es que Guerrero, a diferencia de Ospina, sí logró revertir la tendencia y reducir los homicidios para entregar la ciudad en un punto mucho más bajo, con más de una reducción superior a los 500 homicidios. Que la gran diferencia con Ospina es que en su anterior administración nos entregó la ciudad con más muertos. Entonces, sí, yo puedo recibir la ciudad en 5.000, pero mi resultado es realmente de mi gestión de cuánto lo logro reducir. Guerrero tuvo un pico alto en el 2013, pero entregó la ciudad con una reducción importante gracias a varias prácticas que se mantuvieron durante su administración y durante la siguiente, que se desmontaban en esta administración. Gustavo, por cada 100 y creo que muertes en Cali, volverán a subir. Por cada 100 muertes en Cali, ¿cuántas tienen vinculaciones con el narcotráfico? Pues yo creo que está más o menos en el 80%. Yo creo que es bastante alto. Y precisamente esas responden a lo que ya creemos que está sobrediagnosticado, que tiene que ver con microtráfico y narcotráfico. Sí. Le calculamos que los homicidios, el 16% está ligado a riñas. Claro, porque el concejal siempre ha dicho, es que en Cali se levantaron los controles militares para el acceso a la ciudad de Cali desde el norte del Cauca, y todo el mundo sabe que la ruta del narcotráfico pasa por la ciudad de Cali, concejal. Leo, mire lo que está ocurriendo en el país. Se entregó un salvoconducto para que se cultive hoja de coca y cero erradicación, fumigación, no hay ningún tipo de control. Los laboratorios, como si nada, produciendo cocaína a más no poder. El kilo de cocaína podría estar hace 2 años por el orden de 2.500.000. Hoy en las montañas del Cauca se consigue a 1 millón de pesos. Hay sobreproducción y la coca está amontonada porque no hay a quien vendérsela. Ese reflejo, como no hay a quien vendérsela, es inundar una ciudad como Cali, inundar las ciudades periféricas. Entonces el consumo creciendo. ¿Qué ocurre en estos casos? Entonces ya los jóvenes aprendieron el negocio, se van al Cauca, se van a la Loma, buscan cómo traerse un kilito y se vuelven pequeños expendedores y empiezan a competir con las organizaciones un poco más grandecitas. Y ahí es cuando se dan las peleas, eso que se habla de fronteras, de disputas entre pandillas, es eso, los sitios de venta de expendio. El tema de la droga, he dicho, y no me canso de repetirlo, así muchos se molesten, tenemos 2 grandes enemigos en nuestra ciudad, la droga y la corrupción. Ha permeado todo y eso va de la mano de una cultura, eso va de la mano de esa llegada de todos los grupos armados a la ciudad de Cali. Hoy tenemos bandas terribles como los Chotas, los espartanos que hacen parte de esta ciudad. Los de Buenaventura están en Cali, ¿Tienen una filial o una franquicia? ¿Cómo es eso? Oh, están aquí en Cali porque encontraron que es mejor Cali, es mejor aquí, que es más suavecito, donde se puede mover más fácil. ¿Cuál es el inconveniente con esto? Es la respuesta que le estamos dando desde la alcaldía. Podemos ver 3 periodos atrás. ¿Cuál ha sido el presupuesto? El presupuesto para atender la seguridad de una ciudad. A modo de ejemplo, Cali en su mejor momento llega a 72.000 millones, cuando las otras ciudades pasan los 150, 180.000 millones. Estaciones caídas, estaciones en ruina, el número de policías no se compadece con la realidad de una ciudad, política pública de seguridad les da miedo hacerla y la da miedo construirla. Un dato clave es, tenemos la cárcel de Villahermosa a tope, está en el 100% de hacinamiento. Y tenemos las estaciones de policía, 50%. Claro. Y tenemos las estaciones de policía con más En de el 2.000 personas. 3.000%. Claro que sí. Inclusive hay una estación como la de el Caney con mujeres, más de 90 mujeres detenidas. Entonces, ¿cuál es el panorama? Pero aquí en A Fondo escuchamos todas las voces y precisamente vamos a hacer cambio con nuestro compañero Jair Lenis, quien se encuentra con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Adelante, Jair.
Buenas noches, Leo. Buenas noches, Oscar. También el cordial saludo para nuestra productora Dayana y a todas las personas que nos están viendo aquí en el programa A Fondo. Y hoy nos hemos trasladado directamente a la alcaldía de Santiago de Cali porque vamos a tratar el tema de la inseguridad, el tema de la violencia. Y es el primer mandatario del municipio, Jorge Iván Ospina Gómez, quien nos ha aceptado esta invitación para hablar de estos temas. Alcalde, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación de A Fondo. Buenas noches, Jair, y buenas noches para todos los televidentes. En esta primera parte vamos a hablar de la violencia y queremos, alcalde, que le diga a todas las personas que nos están viendo en este momento en A Fondo en Telepacífico, ¿a qué se deben esos factores de la violencia, si se ha disminuido o no? Y pues la ciudad de Cali, pues hay esa percepción de ser una ciudad violenta. No podemos caer en la trampa de los números porque los números pueden hacernos transmitir mal el mensaje. Pero si comparáramos la Cali de los 90, de los 80, del 2000 a la Cali del 2020, por supuesto que existe una reducción sustancial de la muerte violenta. Le voy a dar datos. El año 2022 tuvimos 960 homicidios. En el año 1994, Cali tuvo 3.500 homicidios. Por tanto, la tasa de mortalidad violenta ha tenido un descenso importante. Por primera vez, después de 35 años, tenemos menos de 1.000 homicidios en la ciudad de Cali. Sin embargo, cada vida es muy valiosa y tener 960 homicidios es también una cifra dramática, porque la vida única e irrepetible vale cualquier cantidad de experiencias familiares, sociales, económicas, y cuando las vidas que se pierden son de gente joven, como suele ocurrir en la muerte violenta, pues entonces hay un mayor significado. Así que Cali viene reduciendo la muerte violenta, la ha reducido por debajo de 1.000, ha pasado de una tasa de mortalidad violenta 3 veces menor a lo que teníamos en los 90, en el 2000 y en los 80, pero hoy tenemos mayor aprecio por la vida, somos mucho más conscientes que toda vida debe de cuidarse y somos mucho más conscientes que tenemos que llegar a no tener muertes violentas. ¿Qué se ha hecho, qué planes o qué programas se ha adelantado precisamente para que esta escala siga bajando? Una tarea muy importante es el esclarecimiento del hecho violento, de la muerte violenta. La ciudad por primera vez tiene positividad en el esclarecimiento del hecho violento, la más alta de Colombia. Significa que de todos los homicidios que se adelantan en Colombia, donde mayor esclarecimiento hay es en la dirección de la seccional de Fiscalía de Cali, el Valle, y en la Policía Metropolitana de Cali. Y eso es muy importante, porque al no existir impunidad y esclarecer el hecho de muerte violenta, podemos atrapar a quien lo cometió y podemos reducir los ciclos de violencia. Ese es uno. Y el segundo es la inversión en los jóvenes. El hecho de que tengamos jóvenes en el programa de Todas y Todos a Estudiar, en las huertas comunitarias, jóvenes más anclados al vínculo de la educación media, jóvenes vinculados con el programa de inclusión en actividades laborales, también nos reduce la exposición y nos reduce esa muerte violenta en hechos. Pues, alcalde, muchas gracias por hablar de este tema, darnos a conocer sobre la violencia. Vamos a conocer otros temas y ya regresamos con el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez para hablar de la inseguridad. Gracias, Jairo, muy amable, interesante lo que plantea el alcalde de la ciudad de Cali. Seguimos con nuestros invitados aquí desde el estudio de Telepacífico con A Fondo. Concejal Roberto Ortiz, ¿qué piensa usted de lo que plantea? Roberto Rodríguez, discúlpeme. ¿Qué piensa usted de lo que plantea el alcalde de la ciudad de Cali? Hay muchos temas con los cuales no puedo estar de acuerdo con el alcalde. El primero de ellos, aquí se le entregó un salvoconducto a los irresponsables y a los criminales en los momentos del paro, que algunos llamaron estallido, otros paro nacional, yo lo he llamado paro criminal. Ese salvoconducto hizo que hoy la ciudad continúe con ese comportamiento. Vemos los irresponsables nuevamente en las calles, vemos las personas armadas en las calles, vemos el parrillero hombre desplazándose por toda la ciudad armado y continúan como si nada. Cuando no está el líder capaz, con todo generando ejemplo,
convencido que la seguridad es la prioridad, ese servicio democrático que reclaman los caleños, no es posible, nos quedamos con el cuento, con el show. Aquí lo que se requiere es realmente el orden. Decirle a los caleños que así como tienen responsabilidades, como tienen derechos, como tienen todo, hay obligaciones. Hay que hablarle clarito a los caleños y en algún momento nuestra ciudad tendrá que ser eso, un alto en el camino. Pero se necesita un buen líder, un líder pantalonudo que deje ese cuentico hoy, que es que todos pueden hacer lo que quieran, que vamos a fomentar, que la salsa, que el ruido, que pasemos chévere, que la droga, que el trago. No, aquí hay que decirle ya a los caleños, se necesita firmeza y tomar decisiones para contrarrestar ese crimen que tiene agobiada una ciudad, Leo. Politólogo Gustavo Orozco, estamos en cuenta regresiva, ya empiezan los balances. Cali, en la alcaldía anterior, adquirió un helicóptero, el Halcón. Si ha sido una buena solución y más con esos precios de la gasolina. Yo creo que los helicópteros y la tecnología en general son una herramienta fundamental para combatir el crimen. De todas formas, es costoso, sí, pero un helicóptero por una ciudad como Cali no alcanza, pero tiene que ser mejor utilizado. Pero es que con el helicóptero y los muertos... Sí, ¿dónde está trabajando ese helicóptero? El problema precisamente es que la alcaldía en su inoperancia hay años en que se demora meses en firmarme el contrato para la gasolina, con el cuento de que está caro, con lo que sea, pero ni siquiera le firman el contrato. Pero no lo sacan, sino cuando juegan América para que la gente, como están vigilando por lo general. No. Sí, y yo creo que eso tiene que ver con que es que el alcalde no ha entendido que él es la primera autoridad de policía del municipio y tiene que estar liderando las estrategias para que eso sirva. No solamente las estrategias de fuerza como el helicóptero, la policía, el pie de fuerza, etcétera, sino también lo social que sirva. Pero aquí no la mantemos entre cháchara y entre cuenticos, que en últimas no tenemos evidencia de que nada de eso funcione. Empezando por lo que nos decía ahorita el alcalde, que a mí no solamente me parece ilógico, sino irrespetuoso decirnos que ni siquiera miremos los datos porque nos transmite una sensación equivocada. Es que si no miramos los datos, entonces ¿a qué miramos? O sea, lo que el alcalde quiere es que uno se vaya a pasear por el bulevar del Río a ver si lo atracan o no y de ahí saca una conclusión de la seguridad en la ciudad. Y es irrespetuoso sobre todo, además con su propio equipo, porque la alcaldía de Cali tiene además una buena práctica que es reconocida a nivel internacional, que es el observatorio. Y el observatorio todos los días llega el WhatsApp y precisamente su valor es que transmite estadística de forma real y certera para poder tomar decisiones de política pública, pero el alcalde decide que eso ni siquiera sirve. Pero Cali está ocupando el puesto 32 dentro de la mortalidad en América Latina o en el mundo, lamentablemente, con un porcentaje muy alto de muertes violentas. Mientras el mundo está andando por el 10% de muertes, en Cali estamos andando por encima del 45%. Gustavo, usted ha hablado de otro fenómeno, el fenómeno de la extorsión creciendo en un 300%. ¿Y tocando a qué sectores de la ciudad de Cali? Pues mira, la extorsión en general es un problema real en toda Latinoamérica que está al alza. En Cali, como les decía, es una dinámica que solo en este año tenemos meses con un crecimiento hasta el 500%, otros de 300%, con un subregistro importantísimo porque la gente por temor y frecuentemente por la inacción de las autoridades pues ni siquiera denuncia. Pero yo creo que más allá de únicamente considerar esto, es considerar que el problema en general en Colombia y en Cali no es únicamente la violencia per se, sino también el crimen. Hay formas de crimen que no son violentas. Un ejemplo de eso puede ser frecuentemente la extorsión. La gente recibe llamadas, de eso no hay violencia de por medio, hay intimidación, hay amenazas, pero no es una violencia física como el atraco, como el homicidio. ¿Los gotagotas en parte de eso? Pueden llegarlo a ser, pero la dinámica de la extorsión aquí puede también verse en distinta escala, tanto al tendero, al vendedor ambulante, a los grandes empresarios, a todo el mundo que le están tratando de sacar plata. Y lo que vimos fue un caso reciente, sí, una señora en Córdoba, por ejemplo, que grabó cuando la fueron a extorsionar y al otro día simplemente la mataron. Ella tuvo el coraje de denunciar y en últimas, pues simplemente tuvo que pagar con su vida. Compañeros del set, hay un caso que se me pareció muy dramático, es que la familia del joven que recibió unos machetazos por parte de uno de América, tuvo que salir del país. De Cali. Claro. ¿Qué garantías tenemos, concejal, de que la persona que denuncia en Cali pueda vivir tranquila en esta ciudad? Oscar, antes de contestarle, permítame ampliar un poquito lo de la extorsión. Cuando las bandas, cuando el ELN y las FARC empiezan a llegar, a acercarse a las capitales, caso sitios como Morales, Suárez, Buenos Aires, Caldono, donde todas las empleadas que trabajan en nuestras residencias tienen sus familias, hoy se están pidiendo salvoconductos para que ellas puedan entrar a sus sitios, a sus residencias, a sus casas donde están sus familiares. Pero les están pidiendo que identifiquen dónde están laborando. Wow. Mira el primer problema que tenemos. Entonces, esas personas están haciendo inventario
de los caleños que puedan tener uno u otro recurso económico. Ahí empieza el primer problema con las extorsiones que se está empezando a evidenciar en la ciudad. Pero ya lo conocemos, ya la ciudad sabe, la policía sabe y los organismos de seguridad lo saben. Segundo tema, es el lavado de activos, que prefirieron dejar la plata puesta en la calle a través del gota a gota que en un banco. Aprendieron a tener el control para no pagar impuestos, para que no los miren la SIGIN ni ninguno de estos organismos de inteligencia. Pero esos gota a gota infernales volvieron esclavitud y ya es una extorsión. Es realmente un drama lo que tienen este gota a gota infernal, Óscar. Pero hay un tema, Leo, que es el famoso búnker de la Fiscalía, que ya empezaron las obras. Ya hay plata, por lo menos. No, y Leo, usted como, digamos, desde la perspectiva periodística, siempre el tema de la investigación judicial es la que también sale de ver en Cali. Claro. 15 años de demora para hacer una obra en la ciudad de Cali. Eso pesa también, pero existe el tema relacionado con el robo, que es un delito que crece. La pregunta es, ¿cómo se hace para atajar el robo sin atajar a quienes están vendiendo lo robado? La receptación de la ciudad de Cali, ¿por qué se multiplican negocios de diferente actividad en la cual se ven partes metálicas de vehículos y partes metálicas de lo que se ha perdido? En la 15, por ejemplo. Aquí todos somos culpables de esto, todos somos culpables. En estos días le decía a una persona que estimo mucho, porque me contó que le habían robado el retrovisor en la Quinta, enfrente de Confenalco, y se hizo un escándalo, llevé a la policía y sí, se levantó todo esto, y me la encuentro a los pocos días y le digo, ¿cómo te fue con la reclamación del seguro? Me dijo, no, yo mandé a alguien y allá en el Belalcázar me lo consiguieron baratísimo. Nosotros fomentamos eso, claro. Nosotros fomentamos la corrupción, fomentamos la criminalidad. Cuando voy a los barrios les hablo de todo esto. Y me dicen, no, es que nosotros no somos corruptos, los corruptos son los... Pues no, señor, somos todos. Vienen de darle un ají a un agente de tránsito, vienen de darle a todo esto. Somos la ciudad, eso es lo que la ciudad, lo que se manifiesta hoy que nos está diciendo el politólogo. La inseguridad es cultural también. También es cultural, lo que nos está explicando, con mucho respeto, que los caleños tenemos que cambiar nuestra actitud también. No solamente es el tema de inseguridad, sino también el tema de actitud. Leo. Pues lo que está viendo la claridad es que de todas partes sale como pus dentro de lo que está pasando en nuestra sociedad. Ese es un tema social. Yo creo que es un tema social, tiene orígenes sociales también, pero también es un tema que tiene que tener una respuesta más allá de lo social, y creo que lo que estabas mencionando ahorita, Leo y Óscar, con el tema del búnker de la Fiscalía, es supremamente importante, y que muy frecuentemente en esta discusión, creo que llevamos décadas hablando del tema de la reforma a la justicia, y no pasa absolutamente nada. Estamos más preocupados con reformas que para situaciones como nuestro país terminan siendo banales, frente a la realidad que necesitamos que realmente hayan consecuencias. Podemos hacer un búnker de última generación, podemos hacer los 14 pisos que tienen, que dar de última tecnología, pero si no hay jueces, si no hay fiscales, si no hay investigadores suficientes, el edificio puede quedar bacanísimo, pero no va a alcanzar para solucionar ni un caso, porque la realidad es que estamos demasiado congestionados. Pero pongámosle fe que apenas lo van a hacer. Ojalá, pero pues parte de esto sí, en 2 años lo van a entregar. Pero parte de esto, Óscar, es decirles, listo, bacanísimo este paso, pero eso no alcanza. Si nos ponemos las pilas ya para pedir que haya mayores capacidades, para precisamente fortalecer la investigación y la capacidad de resolución de casos, el edificio se quedará siendo un elefante blanco. El ministro de Justicia que se respete ha prometido la cárcel para Cali, una cárcel inteligente, una cárcel nueva, y hay candidatos incluso hablando, Leo, de la cárcel al estilo Bukele. No, mejor dicho, usted se puede hacer la siguiente apuesta. ¿Qué termina primero? ¿La doble calzada para Buenaventura, la vía Lobo Guerrero? O la vía, lo que se puede pensar, la tercera cosa es la fiscalía. ¿Cuál termina primero de estos tres? Aquí en el Valle del Cauca, y nos vamos a convencer de que el tiempo sigue pasando. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados en este primer panel, Gustavo Orozco y al concejal Roberto Rodríguez. Ya regresamos, Leo, con otros invitados. Gracias, muy amables. Pausa y ya continuamos a fondo. Seguimos en A Fondo aquí por Telepacífico. Estamos hablando acerca del tema de la violencia y la inseguridad, asunto que conmueve a toda la capital del Valle del Cauca. Nos acompañan para ese segundo segmento Jesús Darío González. Jesús, buenas, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, Leo, Óscar, colega. Y está también con nosotros Álvaro José Pretel Meneses, investigador de la Universidad del Valle. Álvaro, ¿cómo me le va? Buenas noches para todos, un gusto, muchas gracias por la invitación. Don Óscar. Bueno, Leo, pues vamos a ir de una vez con Jair Lenis, que está con el alcalde Jorge Iván Ospina, para hablar expresamente del tema de la inseguridad en la capital del Valle del Cauca. Adelante, Jair.
Óscar y Leo, y a todos los televidentes, regresamos con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, y vamos a hablar del tema de la inseguridad. No sé, alcalde, si es percepción, si se está dando a esas cifras, la gente, y ve uno en los videos que robos en los restaurantes, que roba el celular en la calle. Desde la alcaldía, desde su administración, ¿qué se ve, qué se siente y qué le llega? Bueno, luchar contra el tema de las percepciones es una lucha completamente difícil. Hoy tenemos la posibilidad de expandir la información negativa y positiva mucho más veloz que otros tiempos. Entonces nadie nos va a creer que lo que ocurría hace 10, 15 y 20 años era más dramático de lo de ahora. Cuando existía Canquil, cuando estaban las bandas de limpieza social, cuando teníamos el cartel del narcotráfico, nadie nos lo va a creer, porque ahora tenemos una red social que transmite en directo el hecho violento y por tanto expande la noticia y construye la percepción efectiva de inseguridad. ¿Por qué luchar contra lo que es cierto? Cierto es que existe la red social y que existe la expansión de la noticia. Por tanto, la percepción de inseguridad está y todos la sentimos. Y eso también nos muestra que hay hoy más valor al derecho a la seguridad como un derecho ciudadano. Hoy todos somos más conscientes de la importancia de luchar contra la inseguridad. Eso significa que efectivamente están ocurriendo eventos de inseguridad en todo el país y eso significa que falla un papel fundamental del Estado, que se llama el poder de policía, que no es un poder de una alcaldía, sino que es un poder de toda la institucionalidad, que significa privar de libertad y sancionar ejemplarmente a todo aquel que pone en peligro la convivencia, los bienes, los patrimonios, la vida. Ese poder de policía está conformado ¿por quién? Por el IMPEC, que tiene que adelantar labores de resocialización y falla sistemáticamente. Por el contrario, tiene grandes hacinamientos y es una escuela del delito. Por los jueces, quienes tienen que adelantar una sanción ejemplar. Por la Fiscalía, que debe adelantar los procesos de acusación e investigación. Por la policía, que tiene que tener una presencia radical y permanente en todos los circuitos de una sociedad. Por las leyes, que tienen que ser oportunas y apropiadas de acuerdo al fenómeno existente. Y por las alcaldías. Entonces, fíjense que suele ocurrir que dejan al alcalde una responsabilidad institucional muy gruesa desde diversos ángulos para efectivamente luchar contra la inseguridad. ¿Qué necesitamos hacer? Dado que los alcaldes nos encontramos solos al respecto, necesitamos que el Estado colombiano en todas sus miradas comprenda el hecho que el derecho a la seguridad hay que conquistarlo, que los jueces sean oportunos, que los fiscales sean oportunos, que el IMPEC cumpla su labor resocializadora, que la policía sea robusta, que las leyes sean adecuadas y que los alcaldes cumplamos una función de coordinación. No puede ser que se le traslade al alcalde la responsabilidad, pero pregunto, ¿quién escoge el comandante de la policía? ¿El alcalde? Pregunto, ¿quién escoge el director o directora de la seccional de fiscalía? ¿El alcalde? Pregunto, ¿de quién depende el Instituto Nacional Penitenciario? ¿Del alcalde? Pregunto, ¿de quién dependen los jueces? ¿Del alcalde? Por tanto, ahí la lectura que le tenemos que hacer a la sociedad es que las alcaldías solas no pueden contra un fenómeno tan gordo y difícil como es el fenómeno de la inseguridad. Y en ese tema de la inseguridad, alcalde, en los informes que se le entregan por parte de las autoridades competentes, ¿cuáles, digamos, los hurtos que más se presentan? Si el celular, si el computador, si el robo incluso en el sistema del mío a los restaurantes. Todos son muy dramáticos, pero lo más delicado desde mi punto de vista es aquello que afecta la dignidad del ser humano. Cuando a usted le roban un celular, cuando a usted le roban la billetera, cuando a usted le roban en su casa, la persona sufre una vulneración de su dignidad y por tanto todos tienen un capítulo muy importante que debe ser resuelto y que debe ser intervenido. Y quisiera decir esto puntual. El tema de la seguridad es un tema que necesita un tratamiento integral, es un tema donde la recompensa nos ha dado resultado y es un tema donde el resultado de la policía tiene que ser más publicitado.
porque la policía hace 20, 30 operativos por día y un evento de robo vale más que los 30 positivos que la policía hace al día. De tal forma que también hay un problema comunicativo que tiene que ser presentado. Alcalde, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en A Fondo, contarle sobre los temas y las propuestas, los programas y las inquietudes que se tiene desde la propia alcaldía con el tema de la seguridad, con el tema de la violencia y la inseguridad en la capital del Valle del Cauca. Gracias por estar aquí con nosotros en A Fondo. Con mucho gusto. Gracias, Jair, muy amable por esa versión del alcalde de la ciudad de Cali. ¿Qué piensa desde la academia ustedes frente a ese tema, lo que plantea el alcalde de la ciudad de Cali, doctor Pretel? Bueno, escuchando al alcalde, tengo algunas coincidencias respecto a que la tarea de la seguridad no se debe liderar únicamente desde la alcaldía. Los diferentes organismos de seguridad, la fuerza pública en conjunto a la alcaldía, son los responsables de liderar esa tarea. Sin embargo, me causa curiosidad porque en ese momento apoyo los procesos de reforma a la policía y se escucha algo muy similar, pero desde la otra ventana. Es que la seguridad no es responsabilidad de la policía, al policía es el que siempre le dicen que los problemas los tengo que resolver yo y no tengo apoyo de los demás. Y eso me lleva a pensar lo siguiente, es que el gran problema de los temas de seguridad es que hay muchos problemas, pero pocos dolientes porque se tiran la ola entre ellos. Entonces, es que no funcionan las cárceles, es que no funciona la justicia, es que la policía no es eficiente o es que la alcaldía no lidera sus temas. Para mí la conclusión principal de todo esto es que la seguridad pueden hacerse políticas públicas, porque ahora escuchaba a los otros invitados, pueden hacerse unos buenos planes, pero lo número uno para que haya una buena seguridad en la ciudad es el liderazgo de la política de seguridad. Para mí, ¿qué es el liderazgo de la política de seguridad? Hay varios espacios donde se gestiona la seguridad en las ciudades. Eso se llaman comités de orden público, consejos de seguridad, comités civiles de convivencia, que son los espacios donde todas estas agencias se reúnen para decidir cómo se realiza el gasto público, los planes y las estrategias. La pregunta es, ¿cada cuánto se hace un comité territorial de orden público? No lo hablemos ni siquiera solo en la ciudad de Cali, en cualquier municipio de Colombia, cada 6 meses, cada 2 o 3 meses. ¿Cada cuánto se hace un consejo de seguridad? En una ciudad como Cali debería ser semanal el ejercicio de un consejo de seguridad para dar las diferentes estrategias a realizar. Entonces, para mí todo pasa por el liderazgo de esa política de seguridad. Cuando las cosas, ¿que falta liderazgo? Para mí falta mucho liderazgo en la política y es que cuando las cosas van bien, todas las diferentes agencias dicen, hicimos nuestro trabajo. Pero cuando las cifras empiezan a menguar, entonces se pelotean entre ellas. La otra cuestión importante que dice el alcalde ahí es, bueno, no puedo escoger al comandante de policía, entonces no tengo injerencia en las decisiones. Para eso son estos espacios de coordinación, porque el alcalde liderando esa estrategia y teniendo algo que es importantísimo, que es la llave de los recursos para invertir en seguridad, puede trabajar muy bien con los diferentes Pero hay dos llaves, ¿no, doctor Jesús Darío? Está la llave de la policía a nivel nacional de presupuesto y está la llave de la ciudad de lo que le puede pasar anualmente a la policía. Lo que yo percibo es que, bueno, matices. La alcaldía lo que tiene que hacer es liderar y articular, armonizar, sintonizar a esas diversas dinámicas institucionales. Y si las instituciones están dispersas, si hay condiciones de ejecución que no dan, pues lo que está pasando es que hace falta ese liderazgo puesto, donde nos lo plantea el colega, en términos de la articulación de un sistema de trabajo. Y yo creo que ahí hay mucho énfasis en las instituciones, en una política de mucha visibilidad cuando las cosas funcionan, mucha publicidad también. Demasiada vitrina y pocos resultados. Sí, eso es un asunto. Pero lo otro, y mucha gente posando atrás cuando hacen las ruedas de prensa. Es tremendo eso es como una cosa muy de política de afiche, política de noticia, pero los procesos orgánicos, la definición de recursos no está clara. Y el otro asunto que me parece importante, que yo creo que esto de la percepción no es tan ligero. La percepción corresponde a vivencias, a experiencias, a situaciones, a hábitos, muertos, heridos, extorsionados, robados. A robos. O sea, si yo no voy al parque porque el parque es riesgoso, eso no es una percepción, es que en el parque han sucedido eventos que tienen su registro, que no han sido denunciados, pero comenzamos a bloquear el habitar. Hay un mal vivir, para ponerlo, por ejemplo, en la movilidad. Si yo no me puedo subir al mío porque hay riesgo, si el pirata es riesgoso, si ir en bicicleta es riesgoso, si caminar me roban, si el carro es un trancón, pues entonces hay un problema aquí de seguridad y movilidad, y eso habría que trabajarlo con procesos que se desdoblan en corresponsabilidades.
Y en ese sentido creo que lo que ha pasado también es que se ha perdido también la confianza en la institución ciudadanías. Entonces aquí también... La gente no denuncia porque dice no pasa nada con estas denuncias. Miren esta cifra. Exactamente. Año 2022, 23.363 hechos denunciados de robos. 4.602 más que en el 2021. Estamos en hurtos a la alza. ¿Qué dice usted? Pero eso es un registro. Es un registro formalmente. El hurto tiene subregistro siempre. Muy alto. Tiene algo que se llama la cifra oscura y es principalmente que las personas no denuncian porque no pasa nada con mi denuncia, porque no tengo dónde denunciar, porque no es sencillo O lo mandan a denunciar. denunciar en Fray Damián a las 9 de la noche. ¿Quién se mete a Fray Damián a denunciar? O denunciar es muy engorroso. No sé si a alguno le ha tocado el ejercicio de ir a poner una denuncia y demás. Puedes demorarte entre 2 o 3 horas porque primero vas a la estación, después te remiten a la URI. Entonces se puede demorar 3 horas para que termine pasando nada. Claro. Hay una cuestión que no se puede desconocer, y lo mencionaba ahora Jesús, y es el tema de percepción o realidad. Según la cifra de la última encuesta de victimización realizada por el DANE, Cali tiene la mayor percepción de inseguridad en toda Colombia, más del 80%. Y eso se relaciona a diferentes fenómenos. Uno de ellos es, por supuesto, el desorden que tenemos en la ciudad. Uno ver, por ejemplo, las motos en los andenes, ver que no hay autoridad real ni respeto por la norma, que para mí eso ni siquiera pasa únicamente por un alcalde, es también por los ciudadanos propios que nos hemos dejado la ciudad de Como no hay control de nadie, hagámoslo fiesta. Exacto. Pero lo segundo es que, ya relacionado con toda la actividad criminal, cuando ocurre un fenómeno de hurto en Cali, donde tú te expones más a armas de fuego que a otras ciudades como Bogotá o Medellín, donde el hurto se realiza en otras modalidades, como arma cortopunzante o el raponazo. Entonces, cuando yo ya veo un arma que puede que sea hechiza o no, pero no la conozco, no sé realmente si es o no, pues mi vida está mucho más en riesgo y mi percepción de inseguridad es mucho más alta. Cali ha venido, después del estallido social, que ocurrió todo el tema de semáforos, de vandalismo, de estaciones del mío, su percepción empeoró. Y hoy en día la percepción se mantiene porque no se ha logrado realmente retomar ni esa cultura ciudadana ni esa autoridad que se necesita por el respeto por la norma. Y sin eso vamos a seguir con unos grandes problemas de percepción. Jesús Darío, frente a este tema, ¿por qué la autoridad gubernamental no retoma ese sentimiento que dice la gente? Hay necesidad de autoridad. Es que no hay policías en la ciudad de Cali, no hay cantidad suficiente de uniformados, no hay investigadores, no hay personas que se dediquen a hacer el proceso de control de delincuencia en la ciudad de Cali, por eso la delincuencia se multiplica, o el poder de la delincuencia es mayor que el poder de lo público. Todas juntas, pero ordenémoslas. La primera es que ciertamente hace falta que la agenda sea prioritaria. Yo creo que a propósito de los procesos de política pública, de las instancias, yo creo que cada 8 días se anuncia que hay un Consejo de Seguridad. Lo que pasa es la pregunta es si ese Consejo de Seguridad está en la urgencia y no resolviendo un asunto mucho más de cómo se establece la presencia de la autoridad regulando y ejerciendo disuasión y prevención y enfrentando los problemas. Ese es un asunto. Lo otro que también es cierto es que aquí hay un déficit de institucionalidad, tanto en la policía como en el sistema judicial, como en las cárceles. Hay un problema. Falta más de 2.000 policías en la ciudad de Cali. Pero hay algo más crítico que yo creo que no estamos dimensionando suficientemente. Cali ya no es, estamos hablando de otra Cali, mejor dicho. Aquí hay un fenómeno metropolitano para el cual no tenemos institucionalidad suficientemente preparada. Los problemas de Cali Candelaria, Cali Palmira, Cali Jamundí, Cali Jumbo, ya no son algo que se nos va a venir, se nos vino Cali Buenaventura. Se nos vino hace rato. Entonces el fenómeno criminal, ya propiamente criminal, y comienza a aterrizar y comienza a afectar la capacidad de respuesta, pero además también la ciudadanía comienza a incorporar una serie de hábitos que yo recuerdo con la célebre frase de no dar papaya. Cuando ya tú te pones en la lógica de no, si vas a salir por aquí no des papaya, el dar papaya se vuelve también un comportamiento del mal vivir, un indicador del mal vivir, y eso está pasando. Pero eso no fue ir en contra de la misma percepción, decirle a la gente no des papaya. Claro, pero es un problema grande también. Si la institución dice no dar papaya, entonces la institución está fallando. Y nosotros no podemos dar papaya y nos tenemos que ir a una pausa, Leo. Gracias. Porque la productora aquí dijo pausa en a fondo y ya continuamos con el remate de este tema tan importante.
Seguimos en la fondo aquí por Telepacífico, estamos hablando acerca del tema de la violencia y la inseguridad. Un tema complejo que se presenta aquí en la ciudad de Cali es que la policía captura, pero la justicia libera. Y lo captura en flagrancia, después dice que fue capturado, fue mal capturado. ¿Qué pasa en ese caso, Álvaro José? Hay una cuestión, y es que nada logramos con algo importante, y es ir por las hormigas y no el hormiguero. Es decir, si continúan haciendo capturas de personas que van a salir al otro día porque cuando están en el momento del hurto solamente tienen menos de 1 millón de pesos, sí, que es lo robado, que es lo que dispone la Fiscalía, entonces va a quedar libre. O algo más importante aún, hay muchos desconocimientos de cómo se debe realizar, de cómo es el debido proceso para la captura, para la documentación y demás, pues van a terminar saliendo las personas. Creo que algo fundamental es cómo se articula muy bien la policía, la fiscalía, para lograr hacer la investigación judicial necesaria y lograr desarticular esas organizaciones criminales. Porque si no vamos a seguir yendo cuentagotas con criminales día a día, pero no vamos a lograr desestabilizar esas estructuras que son las que tienen los barrios coaptados, la ciudad coaptada y esas relaciones nacionales y transnacionales. Que son estructuras que además trascienden, por ejemplo, las mismas cárceles. Por supuesto, hay una cuestión ahí, y es que en Cali se habla mucho de que Cali es el epicentro del Pacífico, y estoy totalmente de acuerdo con eso, y pues si las investigaciones lo muestran. Donde se hace el lavado de activos, pues mucho más fácil en Cali, claro, que en una ciudad como Tumaco, pues porque aquí se mueven muchos más capitales. Pero eso desconoce una dinámica propia de lo que pasa dentro de la ciudad, y es saber que la ciudad tiene muchas estructuras atomizadas en los barrios que se disputan constantemente la extorsión, el cobro por seguridad, que es extorsión, y todo el tema relacionado con el narcomenudeo y el microtráfico. Sí. Entonces, si no se hace una investigación eficiente para lograr desarticularlo, y eso pasa por algo muy importante que incluso sobrepasa al municipio y llega ya a nivel de la nación, y es cómo organizo a los fiscales para que puedan hacer unos macro casos contundentes y puedan realmente investigar y desarticular ese tipo de estructuras. La conclusión del invitado especial, Jesús Darío González. Bueno, yo creo que en estos momentos, en estas calendas, lo que hay que es también hacer una convocatoria a la ciudadanía, a las fuerzas vivas, para que también entendamos que esta situación en la que se presenta de seguridad requiere pues, de un nivel de reelaboración. Hay que repensar buena parte de los asuntos en los cuales... O sea, yo he escuchado mucho que se dice que el diagnóstico está hecho. Yo creo que hay buenos diagnósticos, pero hay nuevos retos, hay nuevos ciclos de la criminalidad, nuevos ciclos de la percepción, hay nuevos indicadores. En el país han bajado los indicadores en general, pero la ciudad sigue siendo la ciudad con más indicadores críticos. Esto habría que repensarlo en la casa, en el hogar, en el colegio, en el vecindario. O sea, yo creo que el mayor llamado es a que tenemos que también asumir esto con un criterio ciudadano y exigirle unos indicadores, unos estándares y unas respuestas a la institucionalidad, pero el habitar de la ciudad no lo podemos perder en medio de una amenaza en el cual la institución nos dice que no sabe qué hacer. Bueno, si no se sabe qué hacer, cómo enfrentar esto, claro, pues lo que hay que hacer es reconstruir sobre las herramientas que tenemos un camino, y ese camino es pensando la seguridad, la convivencia y la autoridad institucional, por supuesto. Ya esa será tarea, yo creo que al paso que vamos, Leo, invitados del próximo alcalde. Gracias, Jesús Darío, muy amable, muy gentil. Gracias, Álvaro José, muy amable. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias, Leo. Don Oscar, que tenga buena noche. Muy bien, a todos nuestros invitados, los esperamos el próximo martes a Fondo de Telepacífico. Y recuerden que este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones. Buenas noches.